Podrían decir que la Suprema Corte sí es el órgano supremo en el país porque puede anular leyes por mayoría calificada, pero se equivocan porque si actuara como verdadero Tribunal Constitucional, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución. La Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias que dicta la Suprema Corte puedan estar por encima de la Constitución o de las leyes mexicanas. Por eso me he atrevido a hablar de excesos. Una cosa es que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura tengan facultades reglamentarias para facilitar vía acuerdos generales la impartición de justicia, y algo muy distinto es que esos acuerdos tengan validez general y se conviertan o funcionen como ley suprema de la Unión. ¡Tómala! Se los dijo en su mera cara la magistrada Leni Batres Guadarrama y remató de esta manera. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. ¡Tómala! Hasta se le borró la sonrisa a la señora Piña y a los otros integrantes del Poder Judicial. Esto fue lo que sucedió y es lo que la prensa tradicional, lo que los medios callan. El carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. La Corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación, impidiendo efectuar auditorías de desempeño. Ejerce poderes que están expresamente vedados en la ley, como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de inconstitucionalidad en contravención con el artículo 64, último párrafo de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ha creado instancias como la etapa ante los tribunales colegiados de circuito en el incidente de inejecución de sentencias que no tienen sustento constitucional y prolongan los procesos. Se ha adjudicado facultades para legislar y determinar la reviviscencia de normas expresamente derogadas por el Congreso de la Unión. Hans Kelsen calificó a los tribunales constitucionales como legisladores negativos, pero la Suprema Corte ha asumido una función de legislador positivo, pues define normas que prevalecerán posteriormente a una declaración de inconstitucionalidad invadiendo la esfera del poder legislativo que fue electo democráticamente. Ha incumplido además, lo debo decir porque lo dije en el Senado, desde hace 14 años, el artículo 127 constitucional, que fija como límite para la remuneración de las personas servidoras públicas la establecida para el presidente de la República, disposición que no fue impuesta ni por el actual mandatario ni por las mayorías parlamentarias actuales, sino que entró en vigor en 2010. La insistencia en este tema no responde a una política o a ideales de una cierta visión partidista. Simplemente considero nos corresponde acatar la Constitución. Estos que he denominado excesos, que no tenemos, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado de que se escucha entre litigantes decir, ¿y qué dice la Constitución al respecto? Lo que indique la Suprema Corte.
Se ha olvidado que vivimos en un país de tradición romano-germánica, es decir, de la familia del derecho continental, en la que la jerarquía de las fuentes del derecho es clara y siempre ha tenido preponderancia a la ley como manifestación de la voluntad general. La jurisprudencia es interpretación de la ley únicamente, no puede estar por encima de esta y menos de la propia Constitución. Se confunden quienes asumen que recientemente transitamos a una cultura jurídica distinta por la reforma constitucional de marzo de 2021. En realidad, lo único que se hizo con ese cambio fue simplificar requisitos para establecer jurisprudencia. Pero no hemos cambiado de cultura jurídica ni de familia del derecho. Tan es así que la jurisprudencia en nuestro país, incluso después de esa reforma y los constantes cambios legales, sigue siendo obligatoria únicamente para las autoridades jurisdiccionales. La jurisprudencia no goza de la característica de generalidad que sí poseen las leyes mexicanas. La Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales o las jurisprudencias que dicta la Suprema Corte puedan estar por encima de la Constitución o de las leyes mexicanas. Por eso me he atrevido a hablar de excesos. Una cosa es que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura tengan facultades reglamentarias para facilitar vía acuerdos generales la impartición de justicia, y algo muy distinto es que esos acuerdos tengan validez general y se conviertan o funcionen como ley suprema de la Unión. Podrían decir que la Suprema Corte sí es el órgano supremo en el país porque puede anular leyes por mayoría calificada, pero se equivocan porque si actuara como verdadero tribunal constitucional, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución. En una reflexión seria y mesurada, la Suprema Corte tendría que concluir que debe autolimitarse y someterse a la auténtica jerarquía normativa de nuestro país. Termino este mensaje comentando que estoy contenta, muy contenta, realmente conmovida por cuantiosas felicitaciones que he recibido al llegar a esta Corte. Por supuesto, me felicitan por lo que soy, producto de la educación pública y gratuita, en gran parte, de la formación y cultura que mis padres me dieron, con todo y sus limitaciones económicas, que nos llevaron a luchar por la sobrevivencia cotidiana, producto de una familia con quienes tengo el gran privilegio de compartir valores fundamentales de solidaridad y justicia social, que nos permitieron visualizar la vida personal siempre como parte de una realidad social más amplia y tomar posición ante los problemas de cada día para buscar soluciones colectivas y no dejarnos abatir. Me debo, por supuesto, a todas aquellas personas que amo, que he amado, sobre todo a mis padres Cuauhtémoc y Rosario, a mis hermanas Vietnica, Valentina y Olinamir, a mi hermano Martí, a mi hijo Emiliano y a los parientes políticos cercanos como Toñita, con esa extraordinaria fuerza de voluntad que la ha hecho forjarse como maestra en derechos humanos. Pero soy producto también de esta época, de nuestra época, que exige a las mujeres perseguir y defender la equidad de género,
que nos compromete a tomar en serio la igualdad y la universalidad de los derechos humanos, que está determinada a construir una democracia real en la que puedan desarrollarse las personas indígenas y afromexicanas con discapacidad de la comunidad LGBTTIQ+, quienes viven en la pobreza, que obliga a las personas servidoras públicas a responder con respeto y lealtad a la nación y a nuestro pueblo y a no abusar del poder. Quienes me felicitan están contentos de mi llegada. Por esas razones, pero también porque ven varias reivindicaciones en esta Suprema Corte. La llegada de la paridad o casi de las mujeres, la llegada de personas tangibles, terrenales, con problemas comunes, la llegada de visiones distintas a las predominantes del constitucionalismo mexicano, la llegada de visiones críticas de este Poder Judicial. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.